mañana le damos la bienvenida al doctor Alejandro Sanjurjo, que es psiquiatra y neuropsiquiatra, para hablar de la terapia con electrochoques. Nos tiene impactados esta terapia con electrochoques, que además creo que son muy buenos para la salud, ¿verdad, doctor? ¿Cómo está? Sí, Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, mucho gusto por la invitación y gusto en saludarlos. Sí, son mucho más común de lo que la gente piensa. Porque es que oímos terapia con electrochoques siempre como para quitarle, ¿no?, lo homosexual como una a alguien, tortura, como una estas tortura. torturas para curar gente, ¿no? Claro. El nombre correcto, o sea, la terminología es terapia electroconvulsiva. Y creo que Hollywood durante un tiempo se encargó de alguna manera de usarlo como ficción, ¿no? Y anteriormente sí era un método como mucho más... de alguna manera como lo usan ¿Violento? como castigo violento, una serie de cosas. Refiriéndonos a la naranja mecánica, ¿no? También, eso que era un tipo de condicionamiento. Y en la de Atrapado sin salida, una película excelente en donde también se utiliza esa metodología, pero con la finalidad de cambiar la personalidad de un individuo, castigarlo. Pero sí se llegó a usar de esa manera. En algún momento sí. Se sigue usando. Se sigue llegando a usar. Pero ya no de es a esa lo que manera. vienes a hablar, Exactamente. pues, O sea, sí en algún momento se llegó a utilizar como en ese contexto, se hacía sin anestesia, entonces los pacientes pues estaban conscientes de todo lo que estaba sucediendo. Pero hoy en día ya no es así. Hoy en día es un método muchísimo más benigno y sumamente seguro. ¿Pero para qué sirve? La terapia electroconvulsiva es una técnica que tiene muchos años, más o menos el primer caso fue en 1938 en Italia. Se trató a un paciente con esquizofrenia y que tenía aparte una complicación motora en la cual tenía mucha rigidez, que pueden ser casos muy complejos de esquizofrenia, y hubo resultados extraordinarios. Hoy en día principalmente lo utilizamos para trastornos afectivos. Esto incluye trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, trastornos psicóticos, donde está trastorno delirante primario, esquizofrenia, pero ideación suicida también, que no remite a tratamiento. Es importante saber que este método no es un método que empleamos comúnmente, digamos. O sea, sí se emplea con regularidad, pero en casos severos y en donde hay una poca o parcial respuesta a tratamiento. También en casos donde es muy urgente. Por ejemplo, tienes un paciente muy grave que lleva sin comer a lo mejor... no sé, una semana, etcétera, o sedentario que ya está bastante deteriorado y donde necesitas una respuesta rápida, este método es una gran elección. Ahora, no sustituye al tratamiento farmacológico. Es a la par del tratamiento farmacológico, es un apoyo, es un método que puede ayudar a acelerar el proceso. ¿Es doloroso todo este proceso? No, porque se hace ya con sedación. El paciente no se entera. Es un proceso que dura aproximadamente... O sea, el paciente está acostado, hay un anestesiólogo que supervisa todo, signos vitales, está completamente seguro que todo está bien, es increíblemente seguro el proceso. ¿Cuál es el efecto? Es decir, ¿qué reacción fisiológica se espera a partir de eso? Porque no termina de quedarme muy claro dónde está la línea entre que sea ético y que sea lo que dices, ¿no? Esta exageración. Sí, esto del tema ético es muy importante. O sea, siempre se tiene que pedir autorización tanto al paciente como a los familiares que estén de acuerdo y se les explica detalladamente en qué consiste. Todavía no se tiene, increíblemente, aunque han pasado ya muchos años desde que empezó esto, certeza absoluta de cómo funciona. Sabemos que es una descarga eléctrica que dura un segundo. Y hay que determinar cuál es la descarga en cada paciente. Y esto detona una actividad en el cerebro, en el sistema nervioso central, donde los neurotransmisores se distribuyen de una forma adecuada y se secretan también de una forma adecuada, considerando que estos neurotransmisores son sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas. Ajá. Y que son las principalmente afectadas en como una muchas estimulación. patologías. Pero, por ejemplo, como una estimulación de estos neurotransmisores. Una persona bipolar, ¿no?, que tiene este trastorno bipolar, que está con su tratamiento, a la hora de someterse a una terapia de electrochoques o de electroconvulsión. Electroconvulsiva. Electroconvulsiva, ¿cuál será el beneficio? O sea, ¿se va a curar? ¿Va a hacer que mejore un 80%? ¿Cuál es el beneficio de esta terapia? Lo usaríamos en un caso de que un paciente con trastorno bipolar esté en un cuadro agudo. Eso quiere decir en una crisis, ya sea un cuadro de manía, que es cuando están disminución en la necesidad de dormir, muy acelerados, el pensamiento muy rápido, gastos excesivos, versus una depresión severa, por ejemplo, en donde a lo mejor no esté respondiendo satisfactoriamente al tratamiento. Ahí se aplicaría, se hace de forma bilateral, aunque puede ser unilateral. El paciente está recostado, se seda y se le pone relajante muscular
para que no actúe la crisis y no pueda haber fracturas, lesiones o incluso, pues sí, complicaciones propias de la crisis convulsiva. Claro, pues por el el paciente está completamente dormido, no intubado, sedado. O sea, están dándole aire, o sea, oxigenación, digamos, con una mascarilla. Y se lleva a cabo el estímulo que es inmediato y la crisis dura aproximadamente 25-30 segundos, donde el registro sale en un electroencefalograma y nosotros podemos ver dónde hubo la actividad. Es un recurso cuando ya hay una cuestión severa. No es que una persona que tenga bipolaridad todos vayan. No, esto ya es una depresión severa, un trastorno severo en este momento, como una crisis severa que no responde, la esquizofrenia. O ideación suicida que no responde, pero hay que recordar que ningún paciente se cura. O sea, lo que puedes hacer es estabilizar al paciente, pero va a tener que requerir un tratamiento crónico, farmacológico, y esto no lo sustituye. Aproximadamente se les dan entre 8 y 12 sesiones, aproximadamente 2 a 3 veces por semana. Esto es porque el efecto secundario más común, digamos, de la crisis, de la terapia electroconvulsiva es pérdida de la memoria a corto plazo, pero eso es reversible, no dura más de 6 meses, se revierte por completo. Y más o menos el tratamiento son 2-3 por semana y se les dan aproximadamente 8 a 12 sesiones y a algunos pacientes ya muy severos se les puede dar un tratamiento de mantenimiento que puede durar varios meses o hasta 4 o 6 meses, pero a lo mejor se les da una sesión al mes o cada 2 semanas, etc. ¿Cuál es el porcentaje de éxito de todos estos tratamientos? Yo creo que yo les diría que es increíblemente exitosa, es sumamente segura, o incluso hasta mujeres embarazadas en un cuadro, por ejemplo, una paciente con trastorno bipolar embarazada, que algunos medicamentos estuvieran contraindicados, se le puede dar terapia electroconvulsiva, o un adulto mayor, así de segura es la terapia electroconvulsiva. Éxito, yo les diría por encima del 90% en cuanto a la respuesta. Pero volvemos a lo mismo, tienes que seleccionar bien al paciente y tiene que cumplir los criterios. O sea, no es algo que vas a meter de entrada al paciente ahí, ¿no? Porque el hecho de que tenga una sedación ya implica riesgos. Sí, claro. Mínimos, pero los implica, insisto, sumamente seguro. Tengo una pregunta acá del público, pregunta Ricardo Morales Torres. ¿En trastornos motores se puede usar este tratamiento? Claro, esa es una excelente pregunta. De hecho, hay una complicación que se llama catatonia, que se puede presentar en cuadros, por ejemplo, bipolares, afectivos, incluso en cuadros psicóticos como la esquizofrenia, en donde los pacientes pueden tener disminución del movimiento. O sea, pueden quedarse, ustedes seguramente han visto estas fotos donde hay pacientes rígidos en posiciones extrañas, ¿no? Que eran cuadros ya que se hacían muy complejos. Y la terapia electroconvulsiva, por ejemplo, en esos casos es una indicación debido a los riesgos que esto conlleva. O también pueden estar demasiado agitados y los riesgos que esto conlleva. O puede ser que no sea una rigidez total, pero, por ejemplo, si el brazo no lo puede mover, si la pierna, si esto le podría ayudar a empezar a mover mejor el cuerpo. En caso de que esta condición sea secundaria a un padecimiento psiquiátrico, definitivamente sí, porque es por la misma neurodegeneración. ¿Si fue por un accidente? No vamos a encontrar beneficios. Tampoco, por ejemplo, se emplea en enfermedad de Parkinson o en algún otros trastornos, sino se emplea en complicaciones motoras asociadas a trastornos psiquiátricos. Ahí sí lo utilizamos con regularidad y extraordinarios resultados. ¿Dónde nos podemos encontrar, doctor, físicamente y también en redes sociales? Claro, físicamente, bueno, yo me encuentro en el Hospital Español de México, en redes sociales, en Instagram principalmente, y ahí también damos terapia electroconvulsiva, insisto, una alternativa, en otros lugares como puede ser el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Fray Bernardino Álvarez, y se usa, insisto, con más regularidad de lo que la gente pensaría, y creo que es importante quitar el estigma. ¿Cómo es la red social? ¿En Instagram? En Instagram es Dr. Alejandro Sanjurjo. Sanjurjo, es con S las dos, con S y con J. S-A-N-J-U-R-J-O. Eso. Sí. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y nosotros vamos a ir a un corte y regresamos.